Vale, pues... Empezamos entonces. Sí. Bueno, pues de nuevo buenos días en Latinoamérica y buenas tardes en España. Bienvenidos a este webinar sobre diseño y análisis por elementos finitos de uniones complejas usando el motor de cálculo OpenSys. Mi compañero es Pablo Gómez, ya lo conoceréis muchos de vosotros. Es ingeniero civil y trabaja en el departamento de desarrollo. Si quieres pasar la diapositiva, Pablo. Es para que vean tu nombre y el mío. Yo soy Marta, soy del Departamento de Comercial Internacional en CIPE y mi dirección de email es marta.franca@cipe.com. Lo pondré ahora en el chat de todas maneras para que lo tengáis por si surge alguna duda, alguna pregunta o si queréis más información, podéis enviármelo a mí directamente lo que necesitéis. También quería mostraros, si lo ponéis, la página web de CIPE-Connect, que también la voy a compartir ahora por el chat, que es donde tenéis la información sobre CIPE-Connect. Si lo pones, Pablo, Sí. por favor. Ahí podéis encontrar, pues lo he dicho, información sobre CIPE-Connect, recursos disponibles, pues webinars que hemos ido haciendo, vídeos cortitos de formación y otras muchas cosas que podéis encontrar en la página web. Y de ahí directamente también podéis descargarlo. Desde la página web os lleva a la plataforma, a nuestra plataforma Beam Server Center. Hacéis clic en ese botoncito y os lleva a la página de Beam Server Center donde podéis descargarlo y probarlo durante un mes de forma gratuita. Eso para los que no lo tengáis. Para los que ya tenéis, pues este webinar es para que sepáis un poquito más sobre el programa y las nuevas funcionalidades que hemos añadido últimamente. Entonces, lo dicho, si tenéis cualquier duda, nos podéis hacer llegar por el chat del webinar o me lo podéis enviar a mí directamente a marta.franca@cipe.com. ¿Okay? Yo ya, sin más, te dejo que empieces, Pablo, porque querrán ver lo que tenemos nuevo en CIPE-Connect. Vale, muy bien. Bueno, pues CIPE-Connect es el programa este que estoy mostrando aquí. Es un programa para hacer el diseño de conexiones de una forma libre, digamos, y a partir de ese diseño hacemos un análisis por elementos finitos. Entonces, bueno, por volver un poco aquí a la presentación, digamos que nosotros podemos tener uniones que tengan cierta complejidad. En las normativas, el método que proponen para realizar el cálculo de esas uniones es el método de los componentes, que bueno, esto está tanto en normativas europeas como americanas. Al final toda la normativa va a ese tipo de métodos, donde una unión al final se descompone en componentes mucho más pequeñitos, mucho más simples. Y bueno, pues voy analizando cada uno de esos componentes. Cuando una unión es sencilla, pues al final tengo muy poquitos componentes. Es sencillo realizar ese cálculo. Pero cuando tengo una unión más compleja, es difícil extrapolar ese método para poder calcularlo. Entonces, bueno, la propuesta de este programa es realizar un modelo de elementos finitos. A partir de ese modelo de elementos finitos, bueno, pues ya podemos realizar ciertas comprobaciones que también serían en base a la normativa, como serían de los tornillos, de las soldaduras y de las placas, y con eso justificaríamos ya el cálculo de nuestra unión. Entonces, por comentar un poquito cómo es el modelo que realiza el programa sería aquí la descripción del modelo. El programa discretiza las placas, que serían las placas que son partes de perfiles, las alas, las almas o las propias placas que añadimos como refuerzos, chapas frontales, chapas laterales. Las discretiza como láminas de elementos finitos triangulares.
triangulares de 3 nodos. Esas láminas, digamos que tendrían el comportamiento de placa y de membrana para absorber los esfuerzos fuera del plano y los esfuerzos en el plano. Además, esas láminas, esos shells, tendrían en cuenta la no linealidad del material y la no linealidad geométrica también. Entonces, bueno, cada una de las placas se digitiza como una lámina, como un shell. Las soldaduras son conexiones directas, por ejemplo, este es un modelo de aquí, correspondería con esta unión de aquí, donde simplemente tengo aquí un cordón de soldadura. Las soldaduras son conexiones directas entre las placas, con enlaces rígidos. De esos enlaces rígidos luego obtenemos las tensiones y podemos realizar la comprobación. Y por último, quizá un poquito más complejo es cómo se modelan los tornillos. Los tornillos, bueno, aquí veis la imagen. Al final hay varias relaciones aquí entre nodos para modelar el comportamiento. Por ejemplo, el vástago del tornillo se modela con un comportamiento elastoplástico uniendo las tres, las diferentes placas que se están atornillando. Luego, para relacionar el tornillo con cada una de las placas, el programa dispone de 2 octógonos. Un octógono, digamos, interior y un octógono exterior. Entonces, por ejemplo, para la transmisión de los esfuerzos de tracción del tornillo, se conectan la barra del vástago se conecta con el octógono exterior y ahí se modela la transmisión de las tracciones del tornillo. Por ejemplo, para simular el funcionamiento que puede haber en las placas y demás. Y por otro lado estaría la transmisión del cortante del tornillo hacia las placas. Esto se hace con enlaces no lineales que trabajarían solamente a compresión con el octógono interior. Entonces, cuando tenemos un tornillo que, digamos, sometido a un cortante, se está apoyando en una parte del perímetro del agujero, en la parte en la que está comprimida esos enlaces. En la parte donde no están comprimidos, lógicamente no intervienen porque son enlaces no lineales. Entonces, de este modo, realizaríamos el modelo del tornillo. Y bueno, cuando el programa, a partir de la geometría que ha introducido el usuario, realiza este modelo, luego ya lo mandamos a calcular y ese cálculo lo hacemos con el motor de cálculo OpenSys, que es de la Universidad de California. Está integrado dentro del programa. Entonces, el usuario, digamos, construye el modelo. Nosotros construimos el modelo de elementos finitos y mediante OpenSys realizamos el cálculo. Luego ya en el programa se hace la justificación de los diferentes elementos que queremos comprobar. Entonces, bueno, pues ya podemos ir a mostrar el programa. Entonces, bueno, este es el programa. Aquí en la parte de la izquierda tengo aquí una lista de nudos. En la parte inferior tengo aquí una vista. Por ejemplo, esto es un nudo, pero bueno, si me voy aquí al principio, pues tengo diferentes nudos. Entonces, aquí el usuario puede empezar a definir uniones. Define una serie de barras, las barras que componen un nudo y a partir de ella realiza la unión. Entonces, bueno, la geometría que pueden tener esas barras, pues es la que el usuario al final decida. Hay que destacar también que los perfiles pueden ser metálicos o también de madera. Se hacen también las comprobaciones de uniones de madera que estén conectadas mediante placas metálicas. Entonces, esto sería una forma de trabajar con el programa, añadir nudos. Por ejemplo, yo aquí tengo una lista, si quiero añadir uno nuevo, pues bueno, me voy aquí a pulso una vez más y ya solamente me faltaría definir cuáles son las barras que actúan en este nudo. Por ejemplo, pues, un perfil doble T en canales, en L o tubulares rectangulares o perfiles de madera, pues voy añadiendo aquí, pues por ejemplo, esto sería la V1. Añado otro, pues en este caso podría ser una C, aquí defino la disposición que va teniendo y así voy construyendo yo este nudo.
bueno, cancela porque no voy a continuar con este. Entonces, esto sería una forma de trabajar, añadir nudos, los nudos que nosotros queramos calcular. Otra forma sería hacer las uniones de un modelo que ya tengamos previamente. Este modelo, el programa lo importa en formato IFC. Además, si viene de CIPE 3D, que es nuestro programa de cálculo de estructuras metálicas, digamos, bueno, admiten metálicas, de hormigón, de madera, pueden ir de CIPE 3D o de CIPE CAD. Entonces, bueno, por ejemplo, una estructura como esta, yo, bueno, la tengo aquí calculada, la puedo exportar, la subo a BinServer, que es nuestra plataforma donde alojamos los modelos. Y aquí, en CIPECONA, cuando importo esa obra, pues bueno, ya tengo aquí la vista de la estructura y a partir de esto yo puedo empezar a hacer nudos. Para hacer un nudo, simplemente le doy aquí a nuevo y selecciono qué barras quiero que intervengan en ese nudo. Por ejemplo, quiero tener esta de aquí, esta y esta, por ejemplo. Pulso botón derecho y si veis esto que antes realizaba yo de forma manual para un nudo en concreto que yo quiera definir, pues ya lo tengo relleno con esas barras seleccionadas. Acepto y ahora ya podría pasar a definir cuál es el modelo, o sea, cómo se conectan cada barra con cada barra, qué soldaduras tengo, qué tornillos, qué placas adicionales tengo que colocar. Para eso podría acceder desde este botón directamente al elemento seleccionado de la lista y accedo a este panel donde el usuario puede empezar ya a definir todo el modelo. Vale, para enseñaros cómo podría llegar a definir ese modelo, voy a volver aquí a esta unión. Por ejemplo, tengo esta de aquí. Voy a ver cómo está definida. Pulso aquí para acceder al panel de edición del modelo. Si veis, está aquí, modelo. Entonces, aquí tengo una serie de operaciones que he ido añadiendo para llegar a tener esta unión. En este caso es una placa de anclaje. El programa dispone de herramientas o operaciones para llegar a hacer este tipo de uniones. Entonces, tenemos planos de referencia que nos ayudan a guiarnos, a colocar elementos, a cortar otros elementos. Puedo añadir perfiles adicionales, por ejemplo, como angulares, que me valgan para atornillar dos elementos entre sí. Puedo añadir placas, puedo ajustar perfiles a planos, a otros elementos, recortar perfiles, operaciones con un poco más de complejidad, como esta de la chapa frontal, que te añade una chapa con sus tornillos, con las soldaduras. Tengo operaciones para recortar placas, para añadir tornillos, para añadir soldaduras, para hacer huecos, para colocar elementos de hormigón sobre los que se apoyarían las placas de anclaje. Operación para colocar anclajes, operación para colocar rigidizadores y luego ya otra de tornillería para elementos de madera. Bueno, aquí hay varios tipos, son los tirafondos, pernos y los pasadores. Entonces, bueno, yo simplemente tengo que ir añadiendo esas operaciones. Por ejemplo, si lo muestro con esta unión, ¿cuál sería el proceso? Yo, bueno, desmarco aquí toda la lista para que no estén actuando en este momento. Entonces, digamos que yo parto de esto. Parto de una serie de perfiles que he introducido en el panel anterior o mediante la selección dentro del modelo de la estructura. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar aquí. ¿Cómo lo haría? Bueno, sería añadiéndola, pulsando aquí, pero bueno, yo simplemente la voy a activar porque ya lo tengo. En este caso añado una placa, luego el perfil este, el C1, con la operación de ajustar perfil, lo ajusto a esta placa, o sea, el C1 lo ajusto a la placa base, que es la placa que había añadido, y además le añado la soldadura. Las soldaduras, como he dicho, intervienen en el módulo y además luego se comprueban si son soldaduras en ángulo o a filete. Las soldaduras a tope, como bueno, podrían ser soldaduras a tope en bisel doble, o si afectan solamente a un lado, pues en bisel simple con talón,
Bueno, y hay diferentes tipos de soldaduras. En este caso, dejaré las soldaduras de filete o soldaduras en ángulo. Entonces, así digamos que voy yo definiendo la unión. Voy añadiendo aquí, por ejemplo, añado esta placa, que era para hacer una de las cartelas. Bueno, como no la quiero rectangular, quiero que tenga ciertos cortes, pues he añadido aquí algunos planos de referencia. Ajusto a ese plano, en este caso este perfil lo recorto por este plano, el perfil de este lado igual, añado en el otro lado, voy cortando, añadiendo planos, añadiendo tornillos, en este caso corto la placa. Y si veis de este modo, el usuario tiene que definir cuáles son todos esos elementos. Requiere que intervenga el usuario a la hora de definir los elementos, pero también es muy libre a la hora de llegar a conseguir uniones, digamos, muy particulares y, bueno, con cierta complejidad. En este caso, por ejemplo, añado una operación de anclajes. Selecciono aquí el tipo de anclaje que tengo. En esta versión del programa se comprueba la placa y los anclajes todavía no se comprueban. Esperemos que lo tengamos ya para la siguiente y ya tendríamos la comprobación completa. Ahora tendríamos solamente la comprobación de la placa. Bueno, añado otros planos. Vuelvo a cortar la cartela para hacer esos huequecillos de ahí. Y ahora ya puedo empezar a soldar. En este caso, añado aquí una operación de soldadura que es de la cartela 2 a la placa base. Un cordón de soldadura en ángulo. Aquí lo tengo. Otra operación de soldadura que es de la cartela 1 a la placa base. Y bueno, ya acabo con las soldaduras que me faltaban y los tornillos. Los tornillos que unen esta diagonal, está compuesta por dos perfiles, los uno a esas cartelas. Entonces, bueno, podríamos decir que ya tengo definida la unión. Entonces ya podría pasar ya a realizar el cálculo de este modelo. Para ello me puedo ir a la pestaña de cálculo. Vale, y aquí tengo diferentes opciones. Por ejemplo, si este nudo, esta unión la he hecho a partir de una estructura, como era este caso, también puedo leer los esfuerzos que tenía la estructura. Entonces, para ello, tenemos este botón de aquí, que genera los esfuerzos, genera las cargas que van a actuar en este modelo a partir de los esfuerzos que tenían las barras en el modelo de cálculo general de toda la estructura. Entonces, en este caso, como no lo tengo, pues bueno, no me haría nada. Pero podría llegar a importar esos esfuerzos. Tengo este botón de aquí, que es para añadir diferentes casos de carga. Pues, simplemente pues lo añado, lo modifico, le pongo el nombre que quiera. Esos casos de carga pueden actuar o no actuar. En este caso actúa. Y bueno, aquí ya hay cierta configuración para realizar el modelo no lineal de la unión. El número de escalones de carga que se van a ir aplicando, la tolerancia, las iteraciones que puede hacer el cálculo y el número de reintentos. Y en la información tenemos más, en la ayuda tenemos más información. Bien, pues bueno, yo voy a dejar este caso de carga solamente. A continuación tenemos el botón de cargas. Para cada uno de los perfiles que tenemos, podemos pasar y definir las cargas. Lo podemos hacer de forma manual, copiando en esta tabla desde una hoja Excel, por ejemplo, o bueno, si ya viene del modelo de la estructura, pues esta parte ya la tendría yo definida. Entonces aquí para cada caso de carga y cada uno de los perfiles de la unión, pues voy definiendo sus esfuerzos. Aceptar. Y aquí tengo opciones de cálculo. En este caso tengo el tamaño de discretización de los elementos, o sea, esos triángulos que
se van a definir para las placas, como veíamos aquí, cuál es el tamaño que tienen que tener. Entonces, aquí en la configuración tenemos el tamaño máximo que pueden tener esos triángulos. Luego, para comprobar las soldaduras, puedo realizarlo en tramos, digamos, iguales a ese triángulo, o puedo hacerlo en una superficie o en una longitud más grande, de modo que las tensiones se distribuirían en una zona mayor. En este caso, pues lo dejo también en 50 milímetros, no acción por defecto. Y como he comentado antes, el cálculo se hace con el motor de OpenSys y, bueno, puedo, para agilizar el cálculo, el programa lanza varias instancias de OpenSys. Entonces, bueno, en función del rendimiento de mi máquina, pues podría configurarlo para que no tenga todo digamos, toda la potencia no se la lleve el cálculo si quiero seguir trabajando por otro lado. Entonces, bueno, para eso también tenemos aquí esa configuración para que el usuario ya lo pueda definir. Bien, y por último tendría el botón de calcular para que se empiece a realizar el análisis del modelo. Bueno, simplemente es pulsar y ya se empieza a calcular. Para no perder aquí un poquito de tiempo que tarda el cálculo, pues yo me voy a este nodo que es similar y ya lo tengo calculado. Entro aquí. Y aquí. Vale. Pues entonces, después de calcular, el programa nos ofrecerá una vista como esta, donde está coloreando cada elemento en función de su coeficiente de aprovechamiento o de su ratio demanda-capacidad. Entonces, por ejemplo, los elementos que están entre 0 y 20 se colorean en verde, entre 20 y 40 en azul, entre 40 y 60 en amarillo y así hasta mayor de 100. Son elementos ya que digamos que no cumplirían, se colorean en color rojo. Tenemos esta vista, coeficiente de aprovechamiento. Luego tenemos la vista de las tensiones de von Mises. Aquí abajo vemos la escala de colores y cuál es la tensión que tenemos en función del color. Si pulsamos un elemento podemos hacer una vista particular de ese componente. En este caso pues podemos mostrar aquí, por ejemplo, solamente la cartela. Si me quiero fijar en una parte en concreto, pues lo podría hacer así. Entonces, tensiones de von Mises sería esto. Bueno, aquí tengo una escala de la deformación. Si me voy a 10, bueno, no sé si se aprecia. Esto se ha deformado. Si aumento esa escala, pues lógicamente se verá la unión mucho más deformada. Ya si pongo valores muy exagerados, pues se ve ya como lo vemos en pantalla. Vuelvo aquí a una escala más pequeña, perdón. Bueno, lo puedo dejar ahí. El caso de carga, en este caso solamente tengo un caso de carga, pero en caso de que yo hubiera definido para calcular la unión varios casos de carga, pues puedo ir viendo los resultados para cada uno de esos casos de carga. Entonces, estas serían las tensiones de von Mises y luego ya tengo la vista de la deformación equivalente de von Mises. Si veis, están todas las zonas con un valor muy bajo, entre 0.0005 y 0.15. Y la zona, digamos, más solicitada, donde se producen mayores deformaciones, la vemos aquí. Bueno, voy a poner una escala. Bien, pues esta sería la vista de las deformaciones, la deformación equivalente de von Mises. Y por último, tengo aquí la vista de los desplazamientos. Aquí se colorean los elementos en función de su desplazamiento.
Esto es un modelo reducido de una unión. Entonces, estos desplazamientos quizás no sean muy significativos y hay que mirarlos con cierto criterio. O sea, lógicamente, esta parte de aquí, que es la que más se está desplazando, pero bueno, es de este modelo, de las consecuencias de hacer el modelo reducido. Digamos, aquí lo importante sería la vista de tensión de von Mises y deformación equivalente de von Mises. Y para ver las comprobaciones, si nos volvemos a la primera vista, que es la del coeficiente de aprovechamiento, por ejemplo, para las placas, esta que dentro de las placas que hay, esta es la más solicitada, hago clic y si veis aquí en la parte de la izquierda me pone, me deja solamente las comprobaciones de ese elemento. En este caso se comprueba la deformación de la placa, de la chapa. Y tiene una solicitación o un aprovechamiento, una ratio demanda-capacidad del 46,45%. Aquí se comprueba que la deformación equivalente sea menor que el 5%. Si me voy a un tornillo, por ejemplo a este de aquí, si veis aquí aparecen las comprobaciones que se están realizando. Tengo comprobación de cortante, comprobaciones de aplastamiento, comprobación de tracción. Aquí en la parte de abajo lo veo detallado. Si lo hago aquí un poquito más grande. Bueno, aquí tengo toda la justificación de ese cálculo. En este caso lo estoy haciendo con esta norma, con el código estructural. Si lo hacemos con la norma, con cualquier otra norma, pues sería igual. Bueno, lo puedo mostrar aquí. No lo he comentado aquí en el panel general, digamos, del programa. En el botón de la bola del mundo tenemos normas. El programa, esas comprobaciones y ciertos parámetros también del modelo, los realiza en base a las normas que tenemos aquí. Norma de Brasil, norma americana, esta es la British Standard para Reino Unido, código estructural de España, EAE también de España, eurocódigos y norma de la India. Entonces, en base a todas estas normas que tenemos implementadas, el programa realiza esas comprobaciones. Y aquí tenemos ciertos parámetros para configurar cómo queremos que se hagan las comprobaciones. Vale, cancelo, vuelvo al modelo que estábamos viendo. Entonces, en ese caso, esa justificación que me aparece aquí me da siempre referencia a la norma que tenía seleccionada. Entonces, hemos visto comprobaciones para placas, para los tornillos, para los perfiles. Cuando selecciono un perfil, aquí en este caso, que es un perfil en C, pues me aparecen 3 comprobaciones. Son la comprobación de cada una de las partes de ese perfil, del ala superior, del alma y del ala inferior. Y se comprueba también la deformación de la placa, limitada al 5%. Y por último, tendría la comprobación de las soldaduras en ángulo, soldaduras de filete. Si selecciono esta de aquí, veo que tengo aquí la comprobación de las tensiones. En este caso cumplen, están por debajo de la solicitación. Y luego, en función de la norma, si hay ciertas comprobaciones digamos, geométricas, pues el ángulo que tienen que formar los elementos, el tamaño máximo de la garganta, pues también lo vería aquí. En este caso, por ejemplo, la longitud, por ejemplo, esta norma dice que tienen que ser mayores, los cordones tienen que ser mayores de 30 milímetros para considerarse estructurales. Pues bueno, aquí se comprueba. Espesor de garganta tiene que ser mayor que 3 milímetros y bueno, también tiene que ser menor que 11,6 milímetros. Lo vemos aquí. Pues bueno, las comprobaciones que especifique la norma las realizamos. Y por último, bueno, como he comentado, los anclajes estamos a la espera de sacarlos para la siguiente actualización, no sé si será la siguiente o la posterior.
Aquí en la nota me pone que la comprobación de los elementos de anclaje no está implementada en esta versión, pero estará muy próximamente. Lo que sí que está implementado es la comprobación de la tensión de compresión que afectaría al hormigón por esta placa de anclaje. Entonces vemos que esa comprobación pues se está cumpliendo. Tenemos una tensión de compresión menor que la que es capaz de soportar el hormigón seleccionado. Aquí en la parte superior tenemos digamos, los documentos o la salida de resultados que podemos obtener. Tenemos aquí un resumen de las comprobaciones. Bueno, activo todo, aceptar. Bien, pues este es el listado. Aquí en este listado tengo la descripción de los perfiles que intervienen, las placas. En este caso tenía la placa base, que es de espesor 12, tiene 12 taladros de diámetro 22, el tipo de acero, los tornillos que tengo definidos, en este caso aquí me aparece cuáles son, los cordones de soldadura, el tipo de cordón, el electrodo en caso de que lo haya definido, me aparecerá aquí también, el espesor de la garganta, la longitud, el espesor de la parte más delgada a unir, los anclajes. Aquí tenemos las cargas que he definido para cada uno de los perfiles. Esfuerzos en los anclajes, o sea, a partir del modelo se han obtenido unos esfuerzos en los anclajes. Pues cada uno de esos anclajes tendrá estos esfuerzos que vemos aquí en esta tabla. Y luego ya vamos a la parte de las comprobaciones. La comprobación de la deformación plástica para todos esos elementos, el valor de deformación que tenemos, el límite y el aprovechamiento. Comprobación de la tensión de compresión del hormigón, la deformación en placas, comprobación para las soldaduras en ángulo con todas sus tensiones y bueno, la resistencia y el aprovechamiento que tendría. Y para los tornillos, la comprobación de la tracción, del cortante, del aplastamiento, la iteración entre los esfuerzos. Pues aquí lo vemos todas esas comprobaciones de forma resumida ya con los valores, digamos, resultantes. Desde aquí accedo a un listado detallado de todas las comprobaciones. En caso de que lo quiera imprimir, pues bueno, podría generarlo desde aquí. Estarían todas, la de todas las placas, la de todos los cordones de soldadura, pues de forma detallada lo tengo definido aquí. Aquí tengo la tabla con los esfuerzos de los anclajes. En caso de que me lo quiera llevar desde aquí, exportar en esto para llevarlo a otro sitio, para pegarlo en cualquier lado, bueno, lo puedo seleccionar de aquí y llevarlo. Para cada uno de los anclajes, los esfuerzos que tiene. Y esos serían los resultados que obtengo desde el programa, o los listados, la documentación que genera el programa del cálculo de esta unión. En la última versión se añadió también la última pestaña de esta ventana, es la pestaña de láminas, donde puedo realizar los planos de estas uniones que yo defino aquí. Entonces, bueno, si me voy aquí a láminas, vale, esta herramienta, digamos que me permite realizar los planos o la documentación gráfica de esas uniones. Entonces, bueno, pues con esas vistas, bueno, yo voy generando, voy añadiendo la anotación y al final tengo unos detalles como estos que veo aquí, donde están todos los tornillos, las acotaciones, las cordones de soldadura que tengo. El programa no genera esto automáticamente, tiene que intervenir el usuario, pero es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, yo lo tengo aquí definido en esta lámina,
yo podría tener varias hojas. O sea, al final esto es una hoja, esto es un A3. Yo puedo añadir uno nuevo, por ejemplo, en este caso un A3, plantillas, como yo tengo una plantilla ya mía, pues selecciono, aceptar y ya tengo aquí una hoja. Si quiero añadir partes de esta unión a esta hoja, es muy fácil. Simplemente me vengo aquí a escenas 3D, insertar vistas predefinidas y el programa ya puede crear de forma automática las vistas estas que vemos aquí. Por ejemplo, yo quiero añadir solamente la vista 3D, el alzado, con esta escala, ¿vale? Con 1:10 y, por ejemplo, la placa base y la cartela. Bueno, pues yo defino lo que quiero, puedo aquí cambiar la escala, lo pongo todo al 10, acepto y ahora el programa inserta automáticamente las vistas. En este caso, como es una unión bastante grande y he puesto una escala a lo mejor muy grande de 1:10, pues no me caben en este A3. Podría borrarlo, por ejemplo, y modificar la escala y hacerla más pequeñita. Insertar vistas. No, ahora la voy a poner, pero con 1:20. Y bueno, la placa, esta la voy a poner, bueno, lo puedo aceptar así. Incluso mostrar todo con 1:20. Aceptar. Al final yo puedo definir las vistas que me interese. El programa por defecto me pone estas de forma automática y bueno, yo puedo modificarlas, puedo modificar sus escalas y ya está. Entonces, aquí por ejemplo, para cada una de estas ventanitas que me ha ido colocando, para cada uno de estos dibujos, pues ya lo puedo colocar en la parte que quiera. Por ejemplo, en este caso, no lo quiero que se vea en color, lo quiero que se vea en monocromo. Lo puedo cambiar aquí. Desde aquí también podría cambiar el divisor de escala. Y bueno, aquí tengo configuración de la calidad que va a tener cuando se exporte y demás. Entonces, bueno, lo dejo de momento así. Ya tengo esta vista y ahora quiero añadir la anotación, añadir las etiquetas de cada uno de esos elementos. Pues esa parte es muy fácil. Simplemente me voy aquí a etiqueta y el programa aquí capturará ya la información del propio modelo. Entonces aquí sabemos que teníamos 6 tornillos de estas características. Si selecciono este perfil, me aparece que es un HE340A, el tipo de pernos, selecciono el perno, si veis, con el mismo receptor, no he cambiado de receptor, pues ya me pone aquí el tipo de pernos que es. En este caso tenía 12 pernos y aquí me pone sus características. Para los cordones de soldadura, igual, en este caso esta soldadura de aquí, pues son de espesor de garganta 7 a ambos lados y aquí me pone la longitud. Puede ser que yo no quiera esta etiqueta o no quiera, por ejemplo, mostrar la longitud. Si pulso aquí en el botón de editar, selecciono la etiqueta y bueno, aquí tengo la configuración. Por ejemplo, la longitud, si quiero la puedo ocultar. ¿Tal? Y aquí solamente ya me está diciendo que tengo a ambos lados un cordón de soldadura en ángulo de 7 milímetros de espesor de garganta. Y bueno, esto lo puedo hacer con cualquiera de las etiquetas. Al final aquí está cogiendo información del modelo. Si veis, aquí tengo variables. O sea, esto está definido ahora mediante una variable que coge directamente el nombre del perfil, sin que yo lo cambie. En caso de que no quiera que sea así o quiera añadir algo adicional, pues lo puedo poner aquí. Pues, bueno, formación de usuario. Bueno, al final puedo poner aquí cualquier texto. Esto es una herramienta simplemente que me permite definir textos. Bueno, al final cualquier cosa que pongamos, pues ahí aparecerá definida. Entonces, la información que pone automáticamente es la que va referida al modelo. Yo puedo modificarla y añadir otra información. Para las acotaciones, digamos que sería similar. Si bajo esta placa aquí abajo, la quiero poner también en monocromo, lo edito, me voy aquí y la quiero
monocromo. Y aquí me voy a las cotas, el apartado de acotación. Y bueno, yo puedo ya ir definiendo la acotación que me permite describir esas placas. Vale, y de aquí a ese taladro, distancia entre estos dos taladros, lo coloco aquí. Por ejemplo, si este 200 veo que no me cabe bien, pues lo puedo modificar muy fácilmente simplemente pulsando sobre estos puntos. Lo puedo colocar en la posición que yo quiera. Selecciono aquí en la esquinita. Y digamos que es muy fácil realizar esa acotación. Aquí, por ejemplo, en la etiqueta, si selecciono el taladro, pues me dice que tengo 12 taladros de FI 22. Realmente yo no he hecho nada para definir eso. Simplemente he añadido la etiqueta y ya lo tiene todo capturado, toda esa información capturada. Lo bueno de esto es que, por ejemplo, yo ya lo tengo aquí definido. Si yo me fuera aquí a la parte del modelo y cambio algo, por ejemplo, a ver, la parte de los anclajes. Bueno, para hacer algo rápido simplemente voy a borrar de aquí un par de ellos. Vale, se han eliminado estos dos que tenía aquí. Y alguna soldadura, por ejemplo, esta. No, esta que era la que tenía de la cartela a la placa. Estas estaban de 7, pues yo las voy a poner ahora de 6. Y estaban puestas como soldaduras realizadas en taller. Las puedo cambiar a soldadura realizada en obra. Bueno, creo que había editado esta de aquí, la 4. Pongo así. 8. Me voy ahora al apartado de láminas. Vale, si vemos la etiqueta ha vuelto a, digamos, se ha actualizado con la información. Tenemos esas variables que lo vinculan, entonces me ha puesto la banderita como que es una soldadura realizada en obra y el espesor de garganta que tenemos ahora. Para la placa, como había eliminado 2 anclajes, pues ahora ya me pone que hay 10 en lugar de 12. Entonces, toda esa información entre el modelo, digamos, si la lámina se queda vinculada, se queda actualizada, entonces no es necesario que vuelva a modificar esto de aquí. Lógicamente, si es un cambio muy grande, pues sí que tendré que realizar algo. Imaginaos que quito estas 2 cartelas y lo hago de otra forma diferente, pues eso sí que me llevaría a tener que modificar cierta parte. Pero bueno, todo esto se mantiene actualizado. Todas las anotaciones que voy definiendo se quedarían vinculadas con el modelo. Entonces, digamos que está permanentemente actualizado. Bueno, desde aquí ya podría generar estos planos. Lo podría hacer aquí de forma independiente para cada uno de ellos. En este caso tengo 4 hojas. Puedo imprimir las 4 hojas o solamente una de ellas, como yo quiera. Lo puedo generar en formato PDF, DWG, DXF y bueno, mandarlo directamente a un periférico que tenga. Bien, y esa es la herramienta, digamos, que me permite generar los planos. Si yo me voy aquí en la parte, digamos, principal del programa, si me voy arriba a planos, aquí tendré la posibilidad de generar la documentación de todas esas uniones.
Bueno, pues en este caso tenía ya varias definidas, pues me aparecerán aquí. Ahora ya puedo yo generar pues, de todas, ninguna, las que yo quiera. Desde aquí lo podría hacer. Bien, y bueno, por volver al modelo que estaba vinculado con la estructura, por ejemplo, si conocéis CIPE 3D, pues quizá muchas de las uniones que hay aquí entre perfiles tubulares, pues ya las podría hacer. Pero puede ser que haya ciertas uniones que el programa no, que CIPE 3D o CIPEGAN no podían hacer. Entonces, para eso me viene muy bien este programa. Imaginaros que el empalme que yo quiero es totalmente diferente a los que se podían hacer hasta ahora. Tengo aquí un tipo de empalme, digamos, oculto, donde estarían preinstaladas, por ejemplo, por la parte interior de las placas, las tuercas. Pues en este caso lo puedo realizar sin problemas y lo puedo calcular. Digamos que a las uniones automáticas que ya tenían esos programas, pues las complemento con uniones totalmente libres que puede definir el usuario. O, por ejemplo, estas de aquí. Pues teníamos uniones entre pilares y vigas, pero estaba limitado a que fueran en doble T y con unas ciertas características. Pues aquí ya si es completamente diferente, pues lo puedo definir. Entonces, complemento a esas uniones que ya tenía, que realizaba el programa muy bien y de forma muy rápida, lo complemento con la posibilidad de realizar cualquier tipo de unión con los perfiles que admite ahora mismo el programa. Entonces, esa es una de las ventajas, que complementa muy bien a las uniones que ya teníamos dentro de nuestros programas, porque aquí ya había un apartado de uniones, lo complementa muy bien, como por tal y como está definida la normativa, es difícil extrapolar el cálculo por el método de los componentes a esas uniones, pues lo hacemos ya con un modelo detallado de elementos finitos. Entonces, bueno, no sé si se me escapa algo, pero bueno, una vista general del programa es esta. El usuario define la geometría del nudo, que son los perfiles que intervienen. A partir de esos perfiles, que sean metálicos o de madera, nos vamos al apartado de la unión, pulsando aquí en editar. Definimos cómo se relacionan o cómo se conectan unos perfiles con otros. En este caso, que son barras de madera, pues se añadían aquí estas placas y luego ya se atornillaban los perfiles de madera o las barras de madera por medio de esas placas. Pues añado aquí unas operaciones de ajuste, las placas necesarias, soldadura y luego ya los pernos para conectar elementos de madera y realizo la unión. Luego me voy al cálculo y bueno, ya podría ir incluso desde la última versión a realizar el detalle el detalle gráfico de la unión. El programa, como he comentado antes, tiene normativa para diferentes países, para diferentes zonas. Además, aquí en bibliotecas, digamos que podemos configurar los materiales para los perfiles, para los barras de madera, para los tornillos, para los anclajes, para el hormigón, para los diferentes elementos de unión de elementos de madera. Puedo definir los materiales y los propios elementos. Es decir, por ejemplo, aquí en la biblioteca de tornillos. Yo ahora en este proyecto en concreto tengo definidas estas tres series de tornillos. La ISO 4014, la 4017 y la EN 143.99.3. Si yo me pongo aquí, pues aquí tiene toda la información de esa serie. Los diámetros que tiene de tornillos, las tuercas y arandelas asociadas, para cada uno de esos diámetros, cuáles son las longitudes disponibles, porque lógicamente comercialmente no puedo encontrar una longitud a lo mejor de 88 milímetros. Entonces, todo eso está estandarizado. Entonces, aquí están las longitudes disponibles para cada uno de esos tornillos. Esto de aquí lo tengo
bueno, si pulso aquí sobre el botón este de la configuración, tengo diferentes bibliotecas de materiales preconfiguradas. Si yo me voy aquí, por ejemplo, y selecciono la biblioteca esta de USA, el sistema métrico o en sistema pulgadas, selecciono sistema métrico, aceptar, me vengo aquí a los tornillos y si veis ya no tengo eso, ahora tengo la serie F3125, si lo edito, pues aquí tendré los tornillos, pues M16, M20, el que sea. Si me voy aquí a los materiales del tornillo, pues ahora ya no tengo el 4.6, 6.8, pues ahora tengo el 490, el 325, los materiales, digamos, asociados a esa biblioteca por defecto. Todo esto lo puede configurar el usuario y definir sus propios materiales, sus propios tornillos. Todo eso es totalmente libre. Por ejemplo, si la normativa en concreto requiere de la definición de un tipo de electrodo, pues aquí los tengo. Digamos que para la normativa ICE es necesario definir ese tipo de electrodos. Si yo vengo aquí a esta unión, perdón, como he importado la biblioteca, si yo defino una soldadura, bueno, como tengo una, me voy aquí directamente a esta de aquí, yo la podría caracterizar con el tipo de electrodo, en este caso el E60XX, y bueno, pues ya se haría la comprobación, en este caso en esta norma que se comprueba también el metal de aporte, pues se haría en base a ese tipo de electrodo. Estas uniones también, por último, por acabar con las opciones que me da aquí el programa, me las puedo guardar en la biblioteca. Por ejemplo, si vuelvo al modelo este de aquí, esta unión que veía aquí, yo la tengo guardada en la biblioteca porque las suelo aplicar cada vez que tengo una unión de ese tipo, que es esta de aquí. Entonces, bueno, pues si esa biblioteca de uniones la puedo tener guardada en esta obra o la puedo guardar en disco para utilizar en diferentes obras. Entonces, bueno, solamente si quiero aplicarla en otra zona, por ejemplo, si creo aquí un nudo entre estos dos perfiles, botón derecho, ya me he creado ese nudo. Ahora lo edito para definir propiamente la unión. Digamos que ahora estoy definiendo el nudo, la entidad que aparece aquí en la lista. Vengo aquí a la parte de unión. Y mediante estos botones de aquí, de la biblioteca, podría importar esa solución, que es esto de aquí. Acepto. Y ya lo tendría. Digamos que ha traído toda esa lista de operaciones que yo ya había definido. Lo trae y lo aplica. Entonces, eso me permite, digamos, ahorrar tiempo. El tiempo que invierto en definir una unión, pues ya lo podré reaprovechar cada vez que me encuentre con una solución similar. Y bueno, pues a ver, voy a intentar leer algunas de las preguntas que me habéis puesto por aquí. Bueno, me preguntaban Pablo, si... hay muchísimas preguntas. Bueno, podemos comentar unas cuantas. Elige alguna, sí, pero Sí, vamos, que sí. son Aquí, por muchas. ejemplo, me preguntaban sobre las uniones precalificadas. Sí, esa la han hecho mucho, Ahora, sí. por ejemplo, no lo tenemos implementado. Digamos que las uniones precalificadas ya está muy claro cómo tienen que ser. Ya en la norma, en la 358, en la ICE 358, ya me pone específicamente cómo tiene que hacerlo. No me haría falta un modelo de elementos finitos para esas uniones. Pero aún así lo tenemos tenemos la previsión de implementarlo en el futuro. Muy bien. Entre Armando y yo hemos intentado responder alguna cosilla por ahí, pero sí que es verdad que ha habido muchas preguntas y no nos ha dado tiempo a responder a todas de momento. Si tú quieres elegir Vale, sí, alguna preguntaban más. si el programa se vincula con CIP 3D y CIPK. Pues bueno, eso lo hemos visto que sí. Perfiles conformados en frío. Ahora el programa tiene para los perfiles los tipos que veíamos aquí, que son
doble T, la C y el angular. En cuanto a laminados, y bueno, el tubular rectangular y luego las barras rectangulares de madera. El resto de perfiles pues los iremos implementando, ya sean conformados en frío o diferentes tipos de laminados que ahora no tengamos. Eso lo tenemos pendiente también y bueno, a medida de que pasen las versiones pues ya se irán viendo todas esas mejoras como van apareciendo. Vale, preguntaban por aquí para hacer los planos de taller en DWG. Este programa, digamos que te valdría para hacer el análisis de las uniones. Si quieres hacer planos para taller, tendríamos la solución mediante el Struim Steel. Ahí todavía no tenemos los planos implementados, pero estará muy próximo. Posiblemente en la siguiente versión o dentro de 2 versiones ya tengamos los planos implementados y, por supuesto, con salida también en DXF y DWG. Vale. Vale, bueno, copiar una unión en otra, lo hemos visto también. Vale, preguntaban por aquí por el Stubing Anchors. El programa, como hemos visto aquí en la unión esta de la placa de anclaje, y como he comentado, no realiza la comprobación, no realiza todavía la comprobación de los anclajes. Solamente sabemos que están ahí actuando, pero no los comprobamos, no verificamos que su sección sea la necesaria, su longitud sea la correcta. Para eso tenemos el programa del Stubing Anchors que funciona con la norma americana. Vamos a implementar todas esas comprobaciones que teníamos en el Stubing Anchors, las vamos a implementar en este programa, en CIPECON. Entonces, digamos que ya tendríamos la solución completa de la placa de anclaje, tanto la propia unión con la placa de anclaje como la comprobación de las tensiones que se están metiendo al hormigón, como la comprobación del anclaje. Entonces, bueno, todo eso del Stubing Anchors se pasará también a este programa. Bueno, preguntaban, perfiles de acero galvanizado. Pues, bueno, aquí el tipo de acabado que tenga el perfil, digamos que no interviene. Es decir, si un perfil está galvanizado o no interviene aquí. Simplemente se comprueba su sección. Normalmente los galvanizados quizás sean los de secciones muy delgadas, los conformados, que bueno, como he comentado ya se implementarán en siguientes versiones. Vale. Vale, preguntan por aquí la tolerancia de fabricación. Realmente en este programa no es su ámbito, no es el ámbito de tener ese tipo de tolerancias para la fabricación. Eso estaría dentro de Struim Steel, que es el programa de despiece de estructuras metálicas que nosotros tenemos. Vale. Bueno, preguntaban por aquí por la conexión de elementos metálicos con los de hormigón. Esto se implementó en la última versión, creo que fue, o hace un par de versiones. Entonces, en la 2022F, que es la que hay actualmente disponible, ya está la conexión entre elementos metálicos y elementos de hormigón, que preguntaba Miquel Fernández. Realmente el elemento de hormigón se modela como conexiones no lineales, conexiones de apoyo entre la placa y ese elemento. No se realiza luego, bueno, se realiza la comprobación de las tensiones de que la tensión de compresión que pasaría al elemento no sobrepasan ese límite. Pero no hay ninguna comprobación adicional del elemento. El elemento solamente está aquí dispuesto a modo de representar que aquí tengo un apoyo sobre el que colocar la placa. Vale, preguntaban también por para placas comprobamos la deformación plástica, que esté limitada al 5%. Ese valor del 5% está definido en normativa, en eurocódigos y en la normativa española también está,
Para la norma americana creo que no está. Entonces, el programa basa su comprobación en la limitación, digamos, definida en el eurocódigo. De todas formas, no conozco al completo la normativa americana. Tendríamos que buscar a ver si realmente está ahí ese tipo de limitación del 5% de las deformaciones. Creo que no, pero bueno, el programa basa en eurocódigo esa comprobación. Bueno, generar una conexión de cero que preguntaban también, pues creo que ya ha quedado claro. Simplemente añadimos aquí un nodo y a partir de ese nodo, que son una serie de barras, pues ya vas a la pestaña del nudo y empiezas a definir todos los elementos que la conectan. Vale, una unión con apoyo de concreto inclinado. Realmente eso es muy fácil. O sea, la placa, las uniones con elementos de hormigón no tienen por qué ser horizontales, como yo lo he puesto aquí. Me valdría cualquier dirección. Por hacerlo rápido, porque creo que es interesante. Bueno, me voy aquí, que es más rápido. Cuando yo estoy aquí en la parte de la unión, realmente lo que tengo que tener es una placa. Una placa colocada en la posición que yo quiera y esa placa es la que yo quiero decir que está en contacto con el hormigón. Bueno, voy a poner aquí una placa en medio de todo esto. Esta de aquí la pongo aquí a 40 grados. Bueno, quito todo. Es decir, si yo quisiera que todos estos perfiles se anclaran sobre esta placa y que esta es la placa de anclaje, en el momento en el que defino los anclajes y digo que están sobre la placa, en este caso es la placa 1, ya me coloca el elemento de hormigón. Ahora solamente ya me faltaría empezar a definir pues que este perfil acaba en esta placa, sus soldaduras y demás, pero la posición no tiene por qué ser inclinada. Esto podríamos simular perfectamente el apoyo de una viga contra la cara de una columna sin ningún problema. Y bueno, puede estar a esta cara o aquí si le cambio invertir sentido, puede estar en la otra cara. O sea que, aunque lo haya enseñado para una placa horizontal, pero no quiere decir que todas tengan que ser horizontales. Vale. Vale, bueno, has visto que han preguntado cómo pasar de Zipe 3D o ZipCAD a este programa y Armando lo ha contestado. Realmente es muy sencillo. Yo tengo esta estructura, simplemente la tengo que conectar con un proyecto en Beam Server. Si no lo tengo conectado, por ejemplo, podría ser un caso como este, me aparecerá así. En este menú, en el menú de Beam Server, tendré todo esto desactivado. Pues simplemente me le doy aquí a vincular y selecciono un proyecto, que puede ser un proyecto nuevo o uno ya existente. Me vengo aquí con la cuenta de usuario, que supongo que ya lo conoceréis, que tenéis que tener una cuenta de usuario, creas un proyecto nuevo o uno existente. Cuando ya lo tienes ahí, simplemente vienes aquí, compartir y ya está subido a mi server, la estructura y los esfuerzos. Entonces ya es muy sencillo. Nos vamos aquí al programa de CipeConnect, creamos un proyecto nuevo y aquí ya te dice si quieres hacerlo a partir de un proyecto de Beam Server. Aquí solamente ya lo tienes que seleccionar. Ese que has creado lo seleccionas, continúas y ya está. Es muy sencillo, muy sencillo. Seguro que en alguna otra presentación ya lo hemos explicado. Vale.
Vale, bueno, pues el resto de preguntas, porque hay aquí un montón, las iremos contestando. Muchas son repetidas en cuanto a los perfiles conformados, las unidades precalificadas, planos de taller que he montado ya que se dan con el programa de Stream Steel. Entonces, bueno, si hay ahí cualquier pregunta que no hayamos contestado, bueno, ya lo haremos particularmente, os enviaremos un correo con esas respuestas. De todas maneras, yo creo que sí es importante destacar que todos los clientes de CIPE, del programa que sea, disponen de soporte técnico, porque veo que hay muchas preguntas muy técnicas, muy específicas, cosa bueno, que realmente me encanta porque quiere decir que se ha generado interés, se ha generado inquietud. He estado viendo que algunos son clientes, es decir, no se queden con el reconcome. Ustedes ahora a soporte técnico pueden, si no son clientes, pues no. Pero si son clientes, pues sabrán que todos los clientes de CIPE disponen de soporte técnico para hacer todas las preguntas que necesiten. Y si no son clientes, como les ha comentado mi compañera Marta, pues pueden descargarse esa versión de evaluación y durante esos días, si son clientes de CIPE, aprovechen y ahí hacen todas las preguntas que se les haya ocurrido, no nos haya dado tiempo a comentar o que esta noche están con la pesadilla y se me ha olvidado no sé qué. Sin problema. Disponen todos esos días para hacer todas las preguntas, porque en CIPE Ingenieros el soporte técnico es gratuito para los clientes. O sea, sé que me estoy poniendo un poquito machacón, pero es algo que sí me interesa que les quede claro. Cuando alguien adquiere el servicio, adquiere el soporte. Esto es un trato diferente de otras marcas. Es decir, al final lo que pretendemos en CIPE es ser su socio tecnológico, no que tengas un buen programa, que no sé qué universidad hacen pirulas, que no sé qué. Y se trata de que realmente su empresa alcance una alta rentabilidad hoy, mañana y pasado. Entonces, insisto, no se queden con las dudas. Se descargan el programa donde les ha dicho mi compañera, prueben el programa, aunque solo sea para hacer preguntas y nada. Adelante. Sí, si se olvidan de la dirección de web donde se descarga, simplemente con poner CIPEConnect en Google y buscar el enlace que sea Beam Server Center, CIPEConnect, ahí lo encontrarán. Pero de todas maneras lo he compartido en el chat, lo puedo volver a compartir. Sí, y además es que, porque he visto también preguntas de quiero que haga esto, quiero que haga lo otro, quiero... Sí. Se ha hecho una convocatoria para explicar, tampoco se puede meter, embuchar muchísima información en poco tiempo. En realidad es una provocación. Yo sé que se les han quedado más dudas que certezas, cosa que me alegro, porque lo que quiere decir es que se abre el campo, se abre la posibilidad y aquí no termina nada. Es decir, que empiecen a preguntar, empiecen a investigar y si son clientes, o sea, para toda la vida tienen un socio tecnológico. Eso es algo que también he visto, pues eso, muchas preguntas de que si ahora, que si cómo hago una capacitación, que si cómo hago un seminario, quieren más. Bien, o sea, hay seminarios por ahí un montón, haremos otros tipos de seminarios, pero insisto, es decir, porque se meten ahí en temas de formación, que al final eso son como las farmacéuticas, no te matan, pero siempre enfermo. No siempre un curso más, siempre un curso más caro, siempre... Insisto, los clientes de CIPE tienen soporte técnico. Si tienes una duda hoy, preguntas hoy. Si tienes una duda dentro de 8 años, llamamos dentro de 8 años. No tengan la cosa de quiero saberlo todo. Si estamos sacando un parche cada 2 meses, sí que el programa está en evolución. Eso es algo que los clientes de CIPE saben y creo que a muy corto plazo valoran. Así es. Sí, bueno, si me dejas, porque bueno, he visto alguna pregunta muy interesante. Te dejo si tú eres el dueño del seminario. Si tienen tiempo. Cuando importamos esfuerzos, cuando hemos hecho el proyecto a partir de una obra de CIPE 3D, el programa trae aquí los esfuerzos que había en CIPE 3D. Esfuerzos mínimos que estén referidos en la norma, como en este caso en la antigua EAE, no se tienen en cuenta. Había que añadirlos de forma manual por el usuario. De todas formas, esos esfuerzos mínimos que sí que teníamos en la EAE ya no los tenemos en el código estructural. Pero bueno, si queremos esfuerzos adicionales, los tenemos que añadir de forma manual. Y luego también preguntaban otra cosa interesante, ¿cómo sé cuál es el perfil portante? Si veis aquí cuando vamos al panel de cargas, esto en la unión que teníamos antes, que era la de la placa de anclaje, lógicamente no lo teníamos.
porque digamos que todo apoyaba sobre el propio elemento de hormigón. En este caso, para las uniones que no son de placa de anclaje, siempre tenemos que tener un perfil portante. Es decir, el programa va a realizar un modelo de elementos finitos de esta unión. Si esto bueno, creo que con la herramienta de recorte lo veamos. Es decir, en este caso me daría igual seleccionar uno u otro. A ver, voy a escribir aquí sobre la pantalla un momento. Vale, entonces, todo esto, como veíamos, se discretizará como un montón de láminas con sus elementos finitos. Entonces, hay un perfil que es el portante. Ese perfil, por hablar en terminología de CIPE 3D, sería el perfil que tiene la vinculación exterior, que en este caso todos los nudos de la última rebanada, todos esos nudos, digamos que estarán vinculados y que tienen, bueno, por dibujarlo aquí, tendrían una vinculación exterior, en este caso un empotramiento. Los esfuerzos se aplicarían sobre este nudo de aquí. Entonces yo tengo un modelo en el que un nudo tiene que tener la vinculación exterior y el resto tendrán los esfuerzos que yo he definido aquí. Entonces, en las placas de anclaje no tendremos ninguno portante, pero en el resto de uniones sí que tendré ese perfil portante. En este caso, ¿cuál de los dos? Pues me da igual, porque si veis, este perfil, el P2, como venía de una estructura ya calculada, tiene esfuerzos. Pero si lo selecciono el P2 como portante y me voy al P1, este también tiene esfuerzo. Entonces, digamos que sería un cálculo equivalente uno con el otro. Si no es así y es un nudo más complejo y tiene un montón de barras, como el que tenemos aquí, pues en este caso ya tiene que intervenir un poco el criterio del usuario. Aquí, lógicamente, bueno, yo pondría como portante siempre la columna o el perfil principal, el más fuerte. Imagínate que es un nudo de estos de una cercha, donde tengo un perfil que es pasante y los otros acaban en él, pues el perfil pasante lo definiría como el perfil portante. Como los esfuerzos están, como hay equilibrio, supuestamente daría igual, pero bueno, yo siempre me gusta ponerlo en el perfil más grande, en la columna, en el perfil que es pasante. Ahí definiría yo cuál es ese perfil pasante. Y bueno, nada, solamente era comentar eso y ya está. El resto de preguntas pues ya las realizaremos por correo. Y bueno, con todo lo que ha comentado Armando, pues, bueno, podéis realizar también, por supuesto. No, hay otra opción. Si la semana que viene vienen a la NASC, a Denver, pues ahí nos pueden encontrar, que somos patrocinadores y aunque sea tomando un café, pues igual podemos ver algo también con más tranquilidad. Que estará mi compañera Marta, estará Pablo y bueno, pero estar yo también y pues nada, ojalá si van por allí pues que nos veamos. En la NASC. Correcto. Sí, os iba a decir. Sí, en Denver. Si alguien va a estar por allí, estaremos los tres, como ha dicho Armando. Así que cualquier consulta o si queréis quedar con nosotros por allí, me mandáis un correo a mí y lo organizamos nosotros. ¿Okay? Y nada más, yo por mi parte. Sí, pues nada, un saludo y estamos en contacto. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos.